Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presenta La Entrevista con el periodista Juan Osvaldo Mora. Vamos que se puede. No es solo una frase, es el nombre de una fundación. De eso queremos hablar porque durante esta jornada y el día anterior ha estado el senador por la región de Valparaíso, Francisco Chaguán. Claro, uno se pregunta qué hace un senador de la zona central acá en la región de los lagos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, contento. Acá estamos en una visita de nuestra fundación Vamos que se puede, junto a uno de nuestros directores, Jorge Pacheco, que estuvimos básicamente en un sector de la comunidad lafkenche para los efectos de poder no solamente llevar alguna ayuda en términos de botas de agua para los jóvenes y los niños, sino que también poder reconstruir el patrimonio intangible, que es básicamente cómo somos capaces de escribir la historia de la comunidad lafkenche a través del relato de los niños. Así que estamos trabajando, no es la primera vez que estamos trabajando con nuestra fundación en Puerto Montt. Antes trajimos 12 clínicas móviles, una la entregamos a la universidad, otra al Servicio de Salud de Reloncaví, y básicamente estuvimos también entregando catres clínicos en el hogar de ancianos San Vicente de Paul. Nuestra fundación ya ha entregado 5.000 sillas de ruedas en 8 años, 1.500 catres clínicos, hemos cambiado catres clínicos en los hospitales públicos en mi región con 0 costo para el Estado. Y además entregamos 150 becas de educación superior a jóvenes de campamento todos los años. Estamos en algunas comunidades erradicando campamentos, trabajando con los vecinos para erradicar los campamentos. Pero las buenas noticias no son noticias, así que estábamos trabajando básicamente haciendo la pega. Nuestra fundación tiene ya una historia de 10 años. ¿Y cómo se financia una fundación que hace este tipo de actividades? No, es básicamente con el aporte de los directores, del fundador y de los demás directores, y también con la posibilidad cierta de poder generar cooperación y colaboración internacional. Así que también un agradecimiento a todos los directores de la fundación que han estado trabajando mancomunadamente para sacar estos proyectos. Está viendo varios directores ahí en este libro que un poco grafica lo que es la fundación, el trabajo que han hecho durante estos años. Construimos casas en Valparaíso, cambiamos todos los catres clínicos del Pequeño Autonengo en Quintero, en la Florida también colaboramos, en el Sanatorio Marítimo de Viña del Mar, donde están los niños con multidéficit, el proyecto de tener bibliotecas en los campamentos o tener un programa de erradicación de campamentos ha sido determinante, así que hemos estado trabajando. ¿Y por qué trabajar con un pueblo originario, por ejemplo? Porque yo creo que sin lugar a dudas hay que recobrar el patrimonio intangible, entender que Chile es un país pluricultural y eso implica necesariamente reconocer el valor en dos términos. Primero, las tradiciones. Segundo, el aporte que han hecho a nuestra cultura nacional. Y tercero, entender claramente que acá hay que preservar la lengua. Es por eso que también iniciamos la primera traducción en la historia de textos bíblicos al Rapa Nui, se lo entregamos al Papa en su oportunidad. Estamos trabajando ahora con la traducción al Aymara, y eso es parte también de la preservación. Claro, y acá en este caso trabajar con la oralidad a través de los niños, ¿no? Absolutamente, que los niños puedan reconstruir la historia es una cuestión maravillosa. Y también, bueno, estuvimos lanzando este libro, que lo lanzamos durante la semana pasada. Ya estuvimos en el puerto de Coquimbo, en el puerto de Valparaíso y ahora en Puerto Montt, sobre los lineamientos estratégicos para el futuro portuario de nuestro país. Claro, que vamos a hablar justamente de eso, porque claro, hablamos recién del tema lafkenche a través de los niños, de un pueblo ligado evidentemente en nuestra zona sur, también a la costa, al mar. La palabra lafkenche, sin embargo, acá en Puerto Montt ha tenido algún nivel de complejidad por la ley lafkenche. Imagino que como parlamentario lo conoce, porque acá se han pedido territorios más extensos de lo que tienen algunos de los pueblos originarios, y eso ha llevado a una discusión tal vez intestina o más allá de lo que debería ser el espíritu probablemente de esa ley, ¿no?
Sí, por supuesto, pero acá hay que primero reconocer el valor y el aporte que han realizado. Ciertamente las concesiones deben estar supeditadas a proyectos específicos, con financiamiento específico y que en definitiva permitan la movilidad, la preservación, por supuesto, de los ingresos para los pueblos originarios, pero también la posibilidad de generar desarrollo económico en toda la región y no generar un congelamiento justamente de esos proyectos. Por tanto, yo diría que hay que compatibilizar ambas cosas. Y a propósito de desarrollo, el tema de los puertos, ¿cuál es el gran problema? Me imagino que está analizado en este libro, Lineamientos Estratégicos. ¿Cuál es la radiografía actual de los puertos chilenos y por dónde va el desarrollo de puertos que hoy día están del mundo público, porque han crecido fuertemente también los puertos privados? Bueno, lo primero es señalar que se requiere entender que Chile es un país que está inserto en el mundo. Tenemos tratados de libre comercio con el 84% del PIB mundial, tenemos 64 tratados de libre comercio. Eso implica necesariamente entender que Chile decidió un modelo de desarrollo abierto al mundo, que comenzó a profundizarse durante el inicio del gobierno del presidente Elwin, donde Chile se abre al mundo y donde en definitiva hemos sido capaces de generar desarrollo interno a través de la exportación. Sí, claro, y de múltiples tratados de libre comercio. Y tenemos que pasar de ser un país que exporta materias primas, o sea, un país extractivista, a un país que agregue valor. Y por eso yo he señalado que los países que han sido capaces de tener un proyecto colectivo de nación y una mirada de mediano y largo plazo, y además con una fuerte inversión en innovación, como lo hizo Corea del Sur en su tiempo, que tenía una radiografía en la década del 70 similar a la de nuestro país, pero que invirtió en innovación y hoy día tiene el 4,6% del PIB invertido en aquello, en circunstancia que Chile tiene el 0,46% del PIB. Y además países que generan diálogo social y que generan el proyecto colectivo de nación con la mirada de mediano y largo plazo, son aquellos que permiten generar el salto al desarrollo. Lo que hicimos en este libro fue básicamente generar y actualizar el Plan Nacional de Puertos. Y fue un aporte porque hasta ahora no lo había desarrollado ni el Ministerio de Transporte, ni el Ministerio de Obras Públicas. Además, generamos a partir de cada uno de los puertos, tiene 3 acápites, también la necesidad de las obras de infraestructura que requieren cada uno de los puertos, cuáles son los proyectos que están pendientes, en qué condición se encuentran, y también para los efectos de poder generar una política nacional portuaria. Pero eso pasa también por otro elemento que es determinante, la necesidad de establecer un estatuto de ciudades puertos, vale decir, que parte importante de los tributos que generan los puertos queden en las ciudades que los cobijan, y no se generen ciudades, puertos cada vez más envejecidas, más empobrecidas. Y esto también yo diría que es un elemento determinante, como también entender que cada vez se requiere descentralizar necesariamente y en definitiva poder condicionar, por ejemplo, que parte de esos tributos se queden en la región para ser ocupados en ciertos proyectos que transformen o generen desarrollo o multiplicación de su base productiva. También yo diría que es determinante poder entender que acá se requiere una política nacional portuaria que esté coordinada a través de una Dirección Nacional de Puertos. Y hemos promovido una Dirección Nacional Portuaria que sea capaz de coordinar los esfuerzos. Y también en este que trabajen de manera coordinada porque para muchos Chile debería ser un gran muelle. Así es. El muelle de Sudamérica hacia el Asia-Pacífico, por ejemplo. O sea, deberíamos tener múltiples puertos con capacidades de exportar directamente, porque aquí estaba viendo justamente la ficha de Puerto Montt, ahí dice, puerto no exporta directamente. Así es. Ese es un tema, yo diría, determinante. Tenemos una capacidad, yo diría que bastante milenaria. Algo exportamos, pero muy poco. Acá todo se concentra finalmente en los puertos más grandes. En los puertos más grandes. Entonces tenemos que tener capacidad logística y esto también es determinante. Pero además entendiendo que desde Puerto Montt al sur hay una condición muy especial. Por eso yo en la ley de cabotaje he sido muy categórico. Cuando se está legislando respecto a una norma general para el país, hay que apreciar de manera distinta la situación de Puerto Montt hacia el sur, puesto que acá tenemos un esfuerzo que se hace en materia de conectividad que es determinante, pensando en los fiordos, en las islas. Claro, y además un tema de abastecimiento de una industria como la salmonicultura, que es de embarcaciones pequeñas, menores, y donde efectivamente hoy día, en términos de marinos mercantes, la mayor cantidad está desde Puerto Montt a Punta Arenas, de aguas interiores. Proteger la marina mercante es un tema de seguridad nacional, es un tema además, yo diría, importante desde el punto de vista de la protección fitosanitaria del país. Y quien no entienda aquello de proteger la bandera chilena en la marina mercante no ha entendido finalmente cómo
es el posicionamiento estratégico que tiene Chile pensando en el país que tenemos que proyectar para los próximos años. Pero también estuvimos con la Cámara de Comercio y estuvimos apoyando a la Cámara de Comercio en múltiples temas, en un debate abierto. Estamos apoyando a la Cámara de Comercio, por ejemplo, para las alarmas comunitarias, para Calle Varas. Ya hablamos con la subsecretaria Catherine Martorell para que apoyara un proyecto de 40 millones de pesos que va en directo beneficio finalmente a generar seguridad para los comerciantes. También hablamos de la necesidad de poder erradicar el comercio informal y ahí se requiere una voluntad. Pero además, el consejo que le dimos a la Cámara de Comercio respecto a un proyecto del gobierno regional que ha levantado el municipio para poder revitalizar todo el casco histórico de la ciudad, que tiene una primera etapa de 5.200 millones de pesos, que va a incluir el soterramiento de los cables y entre otros temas que son relevantes, es poder incorporar también al comercio en esta mesa de coordinación con los ejecutores del proyecto, pero además con los servicios públicos, que permita no terminar finalmente con la quiebra de algunos pequeños comerciantes que, evitando el flujo, pudieran ser... Claro, producto de la misma intervención probablemente. Y eso a propósito de intervención y de ciudades, puertos, senador, bueno, usted representa ahí Valparaíso, que siempre ha sido el principal puerto de Chile. San Antonio. Y San Antonio, que efectivamente hoy día debería ser el principal puerto. Ha tenido un problema importante Valparaíso con los cruceros, Sí. Muchos de ellos se fueron a San Antonio a propósito de las movilizaciones. Puerto Montt tiene una media de 40, 50 cruceros dependiendo de la temporada. Para muchos el sur de Chile tiene un gran potencial y puede tener un desafío mayor de los cruceros. Muchos en Ushuaia, por ejemplo, llegan 300 cruceros por temporada. Puerto Montt recibe un poquito más del 10% de eso. Tenemos que hacer un esfuerzo mucho más sustantivo para promover el turismo de crucero. En su oportunidad me tocó ser uno de los promotores de la ley que redujo los impuestos por faros y balizas y además promover también condiciones que permitieran potenciar justamente el turismo crucero. Creemos que hay que hacer mucho más. Esto, además, el turista crucero deja muchos recursos para el comercio local y esto también yo diría que es uno de los temas determinantes. Pero hay otros temas también, yo diría, importantes. Hoy día estuvimos con el intendente Harry Jürgensen, estuvimos hablando respecto del desarrollo futuro de la región de los lagos, donde tenemos dos senadores, como el senador Quintero y también el senador Moreira, que han estado trabajando y empoderados respecto a los temas locales. Y que en definitiva acá tenemos que trabajar unidos para poder sacar adelante una serie de temas que yo diría que son relevantes. Desde el punto de vista del comercio también ellos han levantado un tema que me parece de la mayor importancia, el mejoramiento de las marquesinas, de las fachadas del comercio, que también es muy relevante. Darle una característica propia a una ciudad que además puede tener una vocación turística. Revitalizar Angelmó. Yo diría que también el tema de revitalizar Angelmó es un tema, yo diría, de la mayor importancia desde el punto de vista de la concentración del turismo, pero además el turismo arqueológico. Yo quiero poner en perspectiva Monteverde, porque es de alguna manera un vestigio de un asentamiento urbano de 12.500 años que va a cambiar de alguna manera el curso incluso de los textos escolares en el futuro. Y eso habla también de la necesidad de poner énfasis respecto de aquello y de cómo somos capaces de cuidar ese patrimonio arqueológico también tan importante. Senador, en términos políticos, vámonos a lo que ha sido este año. Usted fue bien crítico hace un tiempo atrás del propio gobierno de Sebastián Piñera, recuerdo, a propósito de la instalación, de lo que pasó con algunos seremis en Chile en general. Ha pasado el tiempo, ¿cómo ve? Ya estamos entrando a agosto, la instalación de esta nueva administración de Piñera. Yo veo que hay una reacción de parte del gobierno del presidente Piñera. Nosotros queremos que le vaya bien al primer gobierno de Chile Vamos, primer gobierno de Chile Vamos, de una coalición amplia que incorpora no solamente a UDI, a Renovación Nacional, a Evópolis, al PRI, a los independientes. Creemos que es muy importante valorizar el momento más importante y el mejor momento que ha tenido nuestra coalición desde su constitución, el año 90. Hoy día tenemos cerca de 43% de aprobación. Eso habla de una coalición que aspira a gobernar Chile 4, sin embargo, 8, 12 años. Sí, ha bajado algo. ¿Cómo interpreta eso? Yo diría que es parte también del proceso
de frases desafortunadas. Acá hay que ser mucho más cuidadoso, pero el diseño habla de cuidar el liderazgo del presidente, en eso se está trabajando. El liderazgo del presidente no ha bajado en forma sustantiva, lo que ha bajado básicamente es la apreciación de los ministros, pero yo creo ciertamente que acá tenemos que terminar de instalarnos. ¿Le gusta más este gabinete que el de la primera administración? A propósito del tiempo que ha pasado, de las declaraciones que ha habido, del agua que ha corrido bajo este puente. Yo creo que tenemos en general un buen gabinete. Han habido frases desafortunadas, pero que hablan también de la necesidad de la transformación del país. Y esto es parte también del esfuerzo consistente que tenemos que hacer para adelante. Y eso implica entender que acá hay luchas que tenemos que dar. Primero, terminar con los miedos. La cultura de los miedos. La gente hoy día tiene miedo a enfermarse porque puede caer en una lista de espera de 2 millones de personas, de pacientes. Tiene miedo a envejecer porque cae en la posibilidad de jubilarse con pensiones que son realmente bajas, que atentan contra la dignidad de las personas. Tenemos más de 40.000 familias que viven en campamento, que hay que hacerse cargo de aquello. Tenemos el miedo a ser afectado por la delincuencia. Acá mismo el propio comercio local, hemos visto cómo ha recrudecido la violencia. Yo no me cabe la menor duda que el general Cádiz, que además viene de nuestra zona, tiene la experiencia necesaria para poder enfrentar estos temas, pero acá se requiere trabajar mancomunadamente, por lo menos en la región de los lagos, para poder enfrentar aquello. Te quiero contar además que acá una región importante. Mire, yo hoy día, como miembro de la Comisión de Transporte, hoy día visité las instalaciones del puente sobre el canal Chacao. Y básicamente, el inicio de la construcción, digamos. El inicio de la construcción, pero quiero contarle a los televidentes que ya se han instalado pilotes. Sí, no, sí, hace un tiempo los mostramos. Sí, claro. Y que esto va avanzando en forma sostenida. Y se inicia paralelamente desde Chacao, desde el centro y desde también de Pargua. Así que estuvimos en Pargua justamente revisando y fiscalizando, y yo diría que hay que estar tranquilos respecto a una obra que es emblemática. Nos va a poner en el lugar número 13 de los puentes más largos del mundo. Y eso habla también de poder entender que acá se pueden hacer obras de infraestructura, yo diría también ambiciosas respecto de nuestro país y por supuesto también de la región, y poder conectar. La conectividad es fundamental, conectar la isla grande de Chiloé también con un gobierno regional que ha entendido integrar las provincias de Osorno, integrar también a Puerto Montt, a Chiloé, integrar... Pero a propósito de la Comisión de Transportes, siempre pasa que mucho dinero para el Metro de Santiago, para la conurbación probablemente también de la región de Valparaíso, hay un Merval, probablemente va a haber una ruta privada que una a través de un tren. Y siempre el problema es las regiones. Acá se requiere un tren probablemente entre Alerce y Puerto Montt, entre Osorno y Puerto Montt. Falta conectividad, los fondos de espejo a veces no son suficientes, no hay proyectos del mismo nivel en las regiones que lo que pasa en Santiago y también en Valparaíso, que es prácticamente una región metropolitana anexa. Nosotros estamos fiscalizando el uso de los recursos de la ley espejo, porque claramente acá tiene que invertirse fundamentalmente en obras de infraestructura. Lo que ha pasado básicamente es que ha habido un abuso en términos de que estos recursos han llegado al gobierno regional y han terminado siendo invertidos en obras que no terminan transformando. ¿Usted apoyaría, por ejemplo, un tren de cercanía a Puerto Montt? Sí, absolutamente. Yo quiero contarles además lo siguiente. Nosotros estamos en un proceso de, yo diría ya fino, para los efectos de la construcción del tren rápido Santiago-Valparaíso. Pero la segunda pata de ese tren rápido Santiago-Valparaíso es un tren rápido también hacia el sur, hasta Puerto Montt. Entonces yo diría que claro que hay que hacer básicamente es poder observar cómo obras de infraestructura mayor, como la que se está haciendo, para conectar la isla grande de Chiloé con el continente, efectivamente pueden producir y pueden ser exitosas. Y además, me gustaría, si me permite, presentarle otros dos libros. Viene de la editorial. Sí, lo logramos finalmente publicar el año pasado. Y Modernización del Ministerio de Relaciones Exteriores, un paso necesario. Y lo conseguimos. Y finalmente hoy día tenemos una nueva ley del Ministerio de la Cancillería. A mí me tocó presidir la Comisión de Relaciones Exteriores y esto también fue en efecto un proceso importante porque teníamos una estructura de la Cancillería que databa de la década del 70, en circunstancias de que hoy día teníamos un país abierto al mundo que requería otro tipo de necesidades y logramos generar también perspectiva para poder avanzar. Y ese otro libro... Semillas del futuro, voces para Chile. Bueno, una compilación veo aquí de varios autores, ¿no? No, lo que hicimos ahí fue hay una tesis del que habla y después hice
64 entrevistas a líderes chilenos, entrevistas televisadas en el canal del Senado, que no tiene mucha audiencia, pero básicamente... Pero que llega acá, digamos. Que llega acá. Sí. Pero básicamente lo que logramos... Sí, claro, aquí hay gente tan diversa como, no sé... Tres presidentes de Chile. Bachelet, claro, exactamente. Sí, 3 presidentes de Chile, 24 premios nacionales, y los líderes de Chile en cada una de las áreas. Y logramos a partir de este libro, que además está... hasta Elías Figueroa hasta aquí, ¿no? Sí. El epílogo lo escribió Francis Fukuyama, que escribió El fin de la historia. Sí, claro, la década de los 90. Así es. Y el prólogo lo hizo Brian Smith, premio Nobel del año 2011, que acreditó la tesis de la expansión del universo basado en un trabajo de un chileno, Mario Muy. Así que contarles que básicamente acá se requiere proyectos colectivos, miradas de largo plazo, y por eso el presidente Piñera ha dado en el clavo en términos de entender que un gobierno de mayoría relativa como el nuestro requiere grandes acuerdos nacionales para ponernos de acuerdo entre todos. Chile requiere el esfuerzo colectivo. Nos quedamos con varios libros entonces acá, ¿no? Así es, pues. Bueno, muchas gracias a Francisco Chaguán, senador de la República, integrante de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, a propósito de lo que también está ocurriendo aquí en nuestra región de los lagos. Y, entre por otras, cierto, zona extrema, salud, entre otras y comisiones. senador por la región de Valparaíso. Gracias. Muchas Hasta la gracias. próxima oportunidad. Francisco Chaguán, nosotros junto a él despedimos la presente edición de nuestro programa tradicional de entrevistas aquí en Vértice TV, la señal 12 de BTR para la provincia de Yanquihue, señal 230 digital en la provincia de Osorno, en la comuna de La Unión y el resto de la región de los lagos. Hasta pronto. Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presentó La Entrevista con el periodista Juan Osvaldo Mora.